El tema de hoy es procurando el avivamiento. Procurando el avivamiento. Y yo quiero decirles que cuánto necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuánto lo necesitamos? La iglesia primitiva inició en el poder del Espíritu Santo, continuó con la ayuda del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que en los últimos tiempos habría un grande avivamiento espiritual, pero a la par una gran frialdad o tibieza al interior de las iglesias. Y yo no quiero que nosotros lleguemos a ser como la iglesia de la Odisea, sino que seamos como la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Éfeso, que es una de las primeras iglesias que menciona el Apocalipsis, era una iglesia que perdió su primer amor. Y entonces vino una decadencia. Por eso hoy, con el tema promoviendo el avivamiento, ustedes se darán cuenta que la oración juega un papel importante en los avivamientos a través de la historia de la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 4. San Lucas está diciendo respecto a Jesucristo: y estando juntos todos los discípulos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la promesa: seréis bautizados, seréis sumergidos dentro del Espíritu Santo, seréis llenados por el Espíritu Santo. El Espíritu vendrá y los revestirá de poder, los investirá de su poder. Más adelante dice en el versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús dijo eso, comenzó a ascender al cielo, una nube ocultó de los ojos de todos los que lo veían, y está por regresar Jesús. Se fue al cielo. Dio promesa: vendrá el Espíritu Santo y ustedes van a ser llenos de poder y van a ser testigos. Esa es la promesa. Ahora, más adelante, en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Está mencionando a 11. No está aquí Judas, quien entregó a Jesús. Judas Iscariote, porque sí está Judas Tadeo, hermano de Jacobo, pero no está Judas Iscariote. Versículo 10. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas.
perseveraban en oración. Entonces aquí vemos que antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los creyentes, ellos estaban orando. ¿Cuántos días estuvieron orando? 10 días. 10 días estoy pensando día y noche, orando. Dios mío, envía tu promesa. Ellos ya sabían, si Jesús oraba y Él tenía poder, entonces ellos decían orar. Orar, es importante orar. Así que cuando nosotros analizamos el avivamiento, nosotros nos vamos a dar cuenta en el capítulo 2 de Hechos que algo hermoso ocurrió cuando llegó el día de Pentecostés. 50 días después de que Jesús ya resucitó, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y claro, juntos orando, adorando a Dios. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya se cumplió la promesa. Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a profetizar. Comenzaron a alabar a Dios. Dice la Biblia que alababan a Dios, glorificaban a Dios. Vean lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones y decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque cada uno les está oyendo hablar en su propia lengua. ¿Cómo es que ellos están alabando a Dios? Versículo 11. Dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que profetizar es proclamar el mensaje de Dios, de lo que Dios ha hecho, pero maravillas, milagros, prodigios. Y la gente dice: ¿qué es? Porque ellos son judíos, hablan el griego koiné, el griego de su tiempo. Los judíos hablaban el griego koiné de su tiempo. Pero ¿cómo es que el de Mesopotamia está escuchando que hablan el idioma de Mesopotamia? Los de Cirene, los de Asia. Dice: ¿cómo? ¿Y estos cómo es que aprendieron nuestros idiomas? El Espíritu Santo les dio cómo iban a hablar. Y más adelante vemos que se convirtieron como 3,000 personas. Luego, en el capítulo 3, Pedro y Juan suben a orar y sana Dios a un cojo de nacimiento. Y luego vemos en el capítulo 4 cómo los llevan al concilio para castigarles, para azotarles, para prohibirles, pero ellos no se dan por vencidos. Les dijeron: ya no queremos que sigan hablando de Jesús. Vean lo que dice el versículo 23 del capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato se levantaron contra él, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo también hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nuevamente, capítulo 2, versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo porque estaban orando. Y luego el capítulo 4 nos dice en el versículo 31 que cuando oraron fueron llenos del Espíritu Santo. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero ahora se juntaron los apóstoles y los 3,000 que se convirtieron, no hombre, ya eran más de 3,000, y oran a Dios. El lugar donde están nuevamente tiembla y ya no dice que hablaron en lenguas, pero sí dice que hablaron con denuedo la palabra de Dios. Así que hablar en lenguas es hablar a Dios en el Espíritu. Y cuando esa lengua que Dios nos da es en un país que no hablamos su idioma, esas lenguas pueden ser del idioma de esa nación. Pero cuando esas lenguas se interpretan, es una profecía. Y profetizar es proclamar las noticias, las maravillas de Dios a la gente. Pero ¿cómo vamos a proclamar las maravillas de Dios? Llenos del Espíritu Santo, con denuedo, con valor, de tal manera que la gente diga: ¿y estos qué les pasó? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que están hablando así? Amados, hubo señales, sanidades, prodigios. La Biblia nos dice de un hombre, Eutico, que estaba escuchando el mensaje, se durmió y cayó a varios metros de altura. Siendo así, ya estuviera muerto. Bajaron a verlo y Pablo oró por él, resucitó, se levantó. Pablo siguió predicando. Esos eran milagros. Pedro salió de la cárcel. Vean lo que dice el capítulo 12 del libro de los Hechos. Capítulo 12 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, era el pastor de la iglesia en Jerusalén, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lo metieron a la cárcel, dice la Biblia, el versículo 4, habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuevamente, los apóstoles y las mujeres que acompañaban a Jesús, en Hechos capítulo 1 menciona que estaban orando. 120 hermanos. Hechos capítulo 4, más de 3,000 hermanos están orando. Hechos capítulo 12, ya se habían convertido como 3,000. Y después como 5,000. O sea que ya eran más de 8,000. Y están todos orando por Pedro, para que Dios lo liberte. Y un ángel llega, despierta a Pedro, levántate, le dice, vístete, cíñete y sígueme. Y Pedro lo va siguiendo, y cuando ya está en la calle, se da cuenta que ya no está en la cárcel
y no está el ángel. ¿Cómo es posible que pudo abrir ese ángel las puertas que estaban cerradas? Había 16 soldados que se rolaban para cuidar, y dice que pasó la primera, la segunda, la tercera puerta, o sea que estaba súper vigilado, muy adentro. Y un milagro de Dios hizo. Pedro ya estaba afuera. Entonces se dirigió a la casa donde estaban orando, la casa de la hermana María, la madre de Marcos, Juan Marcos, y toca la puerta. Se asoma una muchacha llamada Rode, y Pedro le dice, pues tal vez, Rode, ¿cómo estás? Ella se asusta. Tal vez pensó que era un fantasma, algo pasó, pero se metió corriendo, ni siquiera lo metió. Se metió corriendo y avisar, es Pedro. Y la iglesia, gozosa, lo reciben. Y cuántas maravillas les contó Pedro de lo que Dios hizo con él. Felipe, guiado por el Espíritu, se acerca a un carruaje, y hay un hombre que viaja de Jerusalén a Etiopía. El Espíritu le dice a Felipe, acércate, háblale a este hombre. Fíjese, guiado por el Espíritu, Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Este hombre importante le dice, no entiendo. Lo invita a subirse al carruaje, le habla de Jesús, se entrega a Cristo. Este hombre mismo está pidiendo ser bautizado y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces en ese mismo día descienden al agua, lo bautizan. Pero algo muy interesante que a mí siempre me ha gustado. Después de que subieron del agua, el Espíritu transportó a Felipe de una comunidad a otra comunidad en cuestión de segundos. Es más, yo leí una historia, tengo dos historias. Hay un libro que dice Como viento recio. El autor se llama Mel Tari, de un avivamiento en Indonesia. Y el otro es de Robert A. Torrey, un evangelista al inicio del siglo pasado. Y él dice algo muy interesante, que uno de los grandes hombres de Dios en el siglo pasado estaba en su casa. Llegaron para decirle, hay una persona gravemente enferma y piden que usted vaya a orar por él. Eran varios kilómetros de distancia y no tengo bien el dato, pero eran más que un día de camino. Este hermano se levantó, tomó su sombrero del perchero, salió de la puerta de su casa y estaba entrando a la puerta de esa casa. ¿Eso es cierto? Es cierto. ¿Eso es posible? Sí, porque aquí lo dice la Biblia. Dios, el Espíritu Santo, transportó a Felipe, que estaba en ese lugar, y ahora ya estaba en otro lugar. ¿Cómo se llama? Azoto, el lugar. Y ya estaba predicando. Dios es poderoso, hace muchos milagros. Vemos también cómo Dios levanta a Pablo, a Bernabé para predicar el evangelio, y vamos a encontrar muchas historias. Dice la Biblia que Dios usó a Pedro, a Pablo, para sanar a los enfermos, ciegos, cojos, mancos, endemoniados fueron libres, muertos resucitados. Y la Biblia nos dice que aún traían los paños, los delantales, algunos objetos, unas prendas de esas personas enfermas que no las podían traer, y las traían a Pedro. A Pablo también dice la Biblia. Y Pablo oraba
y llegaban y le ponían esas prendas, esa camisa, ese suéter, esa gorra, y se levantaban. Eso, de manera equivocada, lo usan los espiritistas, los brujos, los hechiceros, con ciertas prendas para hacer brujería. Pero usted y yo, si somos guiados por el Espíritu Santo, y si al Espíritu Santo le place, usted lo puede hacer, fíjese. Eso es un avivamiento. O sea, imagínense con todo esto, transpórtese a esa época. La Biblia dice que ponían a los enfermos allí porque ya no había lugar en la calle, los ponían porque quizá ya no había lugar en la casa. Y mientras Pedro iba pasando, la Biblia dice que la sombra de Pedro, al tocar, simplemente al darle la sombra a estos enfermos, sanaban. Esos son milagros. Un milagro que yo encuentro en la Biblia, en el libro de los Hechos, apedrean a Pablo, allá en Iconio. Vamos a ver. Entonces vinieron a unos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eran de Listra, ¿verdad? Y entonces ahí la iglesia sale a orar, otra vez orando. Salen a orar, rodeados, están llorando, Señor, mira. Se levanta Pablo. Ahora escúcheme bien, aventar piedras, no crea que eran unas piedritas de granizo, tamaño granizo. ¿Cómo estaría Pablo? Herido, sangrando. Estaba ya muerto, como muerto, dice la Biblia. Están rodeándolo, orando, se levanta Pablo, llega a la ciudad nuevamente, a donde se congregaban, en la iglesia, se pone a predicar, se despide de ellos, sigue su camino. ¡Qué maravillas! Hermanos, ¿usted cree que todavía Dios puede hacer maravillas en este tiempo? ¿Qué entonces es lo que promueve un avivamiento, un despertar, vida, gozo, alegría? La iglesia estaba avivada, la iglesia estaba feliz, estaba contenta porque pues, el Espíritu Santo confirmaba su palabra con señales, con milagros. La iglesia decía, sí funciona la oración. Estaban todos unánimes. Hermanos, ¿cuál es el secreto? Oración. La oración es la llama que mantiene encendida la vida espiritual de la iglesia. Oramos a Dios.